En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Bueno, seguimos nuestro estudio de la carta de Primera de Juan. Ustedes saben que ya llevamos algunas semanas viendo la carta de Primera de Juan y es realmente un estudio muy importante para todos los que nos llamamos cristianos. Si usted se llama un creyente, si usted se considera un cristiano, este estudio es muy importante. ¿Y por qué digo eso? Porque esta carta, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, estaba dirigida específicamente a creyentes. Esta carta estaba dirigida a iglesias que, como dijimos, estaban ubicadas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. O sea que estas palabras de Juan son para personas como nosotros, que nos llamamos cristianos, que venimos a la iglesia, que asistimos de repente a ciertos estudios bíblicos y nos consideramos cristianos. O sea que estos principios que vamos a ver y que hemos estado viendo aplican a nosotros, totalmente. Es importante entender por qué Juan escribió esta carta. O sea, si nos preguntamos cuál es el objetivo principal, la razón principal por la cual Juan escribió esta carta, él mismo nos da la respuesta en esta misma carta. Capítulo 5, verso 3, él dice esto. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? O sea, ustedes los creyentes, escuchen, para que sepan que tienen vida eterna. O sea que el propósito de esta carta es hacernos saber a nosotros, darnos la certeza de nuestra salvación. Traer certeza a los creyentes con respecto a su salvación. Y Juan aclara quiénes son los receptores de esa certeza, lo dice en ese verso. Ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué deducimos aquí? Algo que todos sabemos. Son los que creen aquellos que tienen vida eterna. Son los que creen aquellos que tienen la posibilidad de tener esa certeza. Y hermanos, hay una cosa que es absolutamente lógica. Tenga usted la plena certeza. O sea, acuérdese, esta era una carta que iba a ser distribuida entre diferentes iglesias. Y la seguridad de que no todas las personas que recibieron este mensaje eran creyentes es total. O sea, no podemos decir que todas las personas que iban y conformaron parte de estas iglesias de la iglesia primitiva eran necesariamente todos creyentes genuinos. Y lo mismo podemos decir en nuestro día. Nosotros no podemos afirmar que porque una persona viene a la iglesia ya es un creyente. Juan dice en el capítulo 2 de esta misma carta con respecto a individuos que habían afirmado ser parte de la iglesia, pero que en realidad no eran creyentes genuinos. Mire lo que dice de ellos. Primera de Juan 2:19. Dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Ahí está muy claro. Es muy claro. Juan está diciendo, no todas las personas que afirmaban tener fe en Cristo eran creyentes genuinos. Eso es lo que está diciendo. Y esta carta sirve para que los creyentes podamos validar la veracidad de nuestra fe, que creo que es muy importante. Espero que estemos de acuerdo que es muy importante. Y haciendo un pequeño resumen de las pruebas que Juan pone en esta carta, la primera que vimos con respecto a esta manera de probar la fe genuina en una persona. Recuerden el inicio de la carta, él afirma la divinidad de Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerda? Dice que Jesucristo ha existido siempre. Y por consiguiente, Cristo es Dios. Si Cristo ha existido siempre, pues Cristo es Dios. Esa es la conclusión. Pero también Juan afirmó la humanidad de Cristo. Y se acuerda que dijo, nosotros lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos tocado con nuestras manos. ¿Se acuerda? Lo hemos contemplado. Entonces, ¿qué sale de allí? Bueno, la primera prueba es que el creyente, para saber que realmente somos cristianos genuinos, bueno, tenemos que creer en el Cristo de la Biblia. Eso es lo primero. No es suficiente con decir Jesús era un gran hombre. Sí, de acuerdo, era un gran hombre. Pero Jesús también es Dios.
Entonces, esa es la primera prueba. ¿Creemos en el Cristo bíblico? La segunda prueba tuvo que ver con el reconocer nuestro pecado. ¿Se acuerda que hablamos de confesar nuestros pecados? Reconocer, y ese reconocimiento nos lleva a confesar. Y dijimos que ese confesar ha de ser una constante en la vida del creyente. ¿Por qué? Pues porque fallamos permanentemente. Fallamos constantemente al Señor y de diferentes maneras. Dijimos que esa confesión es la forma como nosotros volvemos a retomar nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerda? Cuando pecamos, se crea una barrera entre nosotros y Dios, pero cuando confesamos nuestros pecados, esa barrera vuelve y se cae y podemos volver a tener comunión con el Señor. En esta mañana vamos a ver una tercera prueba que Juan presenta para validar la fe de una persona, la veracidad de la fe de una persona. El pasaje de hoy lo encontramos en la primera carta de Juan, el capítulo 2, los versos 3 al 6. Hermanos, pongámonos en pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Dice el Señor: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es palabra de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿qué prefiere tener en su vida? ¿Incertidumbre o certidumbre? Yo me atrevo a pensar que todo el mundo va a decir certidumbre. No creo que haya alguien que prefiera tener incertidumbre a tener claridad, seguridad con respecto a algo. Pero ¿cuál es la realidad? Bueno, todos tenemos incertidumbres, todos. Por ejemplo, ¿usted sabe qué va a pasar mañana? No sabemos. No sabemos si mañana vamos a tener salud o habrá enfermedad. No sabemos si mañana habrá bienestar o dificultad. No sabemos si mañana habrá paz o habrá guerra. Y si bien es cierto que en muchos aspectos no tenemos certeza, hay un aspecto, hermanos, hay un aspecto en nuestra vida en el cual la certeza es absolutamente necesaria, es fundamental. ¿Y cuál es ese aspecto? Nuestra posición, nuestra condición delante de Dios. Es necesario saber dónde estamos parados con respecto al Señor. Es fundamental que sepamos con certeza si somos de Cristo o no. Es fundamental. Podemos tener incertidumbre con respecto a muchas cosas en nuestra vida, pero en lo relativo a la veracidad de la fe que decimos profesar, no nos podemos dar ese lujo. Le voy a decir algo, hermano. No existe una peor tragedia, una tragedia mayor, que creer ser de Cristo y estar equivocado. Repito que Juan escribe esta carta a personas que afirmaban haber puesto su fe en Cristo, como nosotros, como los que estamos aquí reunidos en esta mañana. Juan no se dirige al incrédulo. Esta es una carta para la iglesia. Esta es una carta para ustedes y para mí. Y yo le pregunto esto, piense en esto. ¿Qué mejor estrategia de Satanás que tener a las personas en la iglesia engañadas? ¿Qué mejor estrategia de Satanás que hacerle creer a las personas que son de Cristo cuando no son? Pero como están en la iglesia, hay una falsa confianza. Son esas personas las que un día, según Mateo 7, le van a decir al Señor, 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 en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes son estas personas?
Son personas que en vida se identificaron con Cristo. Llamaban a Cristo Señor, afirmando en este punto haber hecho cosas en su nombre. En otras palabras, eran personas que en vida se creyeron cristianas. Pensaban que eran creyentes, pero no eran. ¿Y cuál es la respuesta del Señor a estas personas? Hermano, escuche, usted lo ha oído. Apártate de mí. Apártate de mí, obrero de maldad. No te conozco. No te conozco, no sé quién eres. Me llamas Señor, pero yo no te conozco a ti. Yo pregunto, hermanos, ¿qué puede ser peor que eso? ¿Qué puede ser peor que estar en esa posición? ¿Qué puede ser peor que tener una falsa confianza con respecto al destino eterno de nuestra alma? ¿Qué puede ser más trágico que esperar encontrarse con el Salvador, pero en lugar de ello, enfrentar al juez cara a cara? Es por eso que les digo que no nos podemos equivocar en esto. Es por eso que les digo que la certeza más importante en nuestra vida es saber si de verdad somos de Cristo. Y es justamente la razón por la cual Juan presenta esta carta. Yo no creo que haya un asunto más importante para nosotros que este. Le pregunto, ¿hay algo más trascendente para usted que la eternidad de su alma? Yo creo que no. Mateo 16:26 dice esto, dice, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero y perder el alma? Yo le hago esta pregunta en esta mañana, ¿cuál es la certeza? Nos hacemos esta pregunta, yo me incluyo acá. ¿Cuál es la certeza de nuestra salvación? ¿Cuál es la certeza de su salvación, hermano? La certeza de su salvación es que su abuelita creía en Cristo. La certeza de su salvación es que un día usted profesó fe en Cristo y de repente pasó al frente o levantó una mano. La certeza de su salvación es que quizás usted es de las personas que vienen con frecuencia el domingo a la iglesia o asiste a las clases bíblicas. ¿Cuál es la certeza de mi salvación? La certeza de mi salvación es ser el pastor de esta iglesia. ¿Usted cree que esa es la certeza de mi salvación? La respuesta es no. La respuesta es no. Ser el pastor de esta iglesia no significa que yo sea salvo. ¿Cómo podemos saber si somos creyentes de verdad? ¿Cómo podemos nosotros saber si realmente somos una nueva criatura? ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? ¿Cómo podemos saber si ya no vivimos nosotros, pero es Cristo quien vive en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos saber que si mañana nos vamos de este mundo, es el Señor Jesucristo quien nos va a recibir con sus brazos abiertos, el Salvador, y repito, y no el juez? ¿Cómo podemos saber? Bueno, la respuesta la tenemos hoy. Verso 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. No necesitamos muchas clases de teología y de Biblia para entender la simpleza de lo que acabamos de leer. Es muy simple, no hay lugar a mucha discusión. Recuerde que en los versos anteriores Juan está hablando de Jesucristo como nuestro abogado, aquel que es la propiciación por nuestros pecados. Y ahora el apóstol argumenta que la manera de saber si en realidad le conocemos a ese Cristo es si obedecemos sus mandamientos, sus mandatos, hablando de los mandatos, las palabras, los designios de Cristo en el contexto. Está hablando de las palabras de Cristo. Ahora, la palabra sabemos hace referencia a certeza. ¿Cómo podemos tener certeza de que realmente hemos llegado a conocer a Cristo? Y esa frase hemos llegado a conocer es interesante. Escuche esto, es interesante. Porque hace referencia en el idioma original, en el griego, a una acción pasada
pero que tiene efectos continuos. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es una acción? ¿Cuál es esa acción pasada en la vida de todos los creyentes que tiene efectos continuos? La respuesta es el venir a la fe en Cristo. Creemos en Cristo en un momento, ¿cierto? Si usted es un creyente, en el pasado, en algún momento en su pasado, usted creyó en Cristo, pero eso tiene un efecto en su vida al día de hoy y continuará teniéndolo. Creer para salvación. A eso se refiere lo que estamos hablando. Usted puede no tener identificado en su mente como yo no tengo identificado en mi mente el momento de mi salvación. Esto lo hemos hablado. Hay gente que dice, sí, yo me acuerdo, yo estaba aquí, fue un día domingo, tal día de la semana, tal fecha. No, yo no. Yo lo único que sé es que poco a poco el Señor me fue cambiando mis prioridades, fue cambiando mis deseos, fue cambiando mi vida. Pero yo no puedo decir, sí, yo conocí al Señor el 3 de enero de tal día. Yo no lo puedo hacer, habrá quien lo haga, quien lo pueda, quien tenga eso claro. Ahora, eso no significa que no hay un momento de la salvación. Sí lo hay. Hay un momento en el cual el Señor nos da vida, nos da ese aliento de vida espiritual. ¿Y qué pasa a partir de entonces? Entramos en un proceso de cambio, de transformación, producida ¿por quién? Bueno, por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Que vive dentro de nosotros. Entonces, volvamos al verso 3. Juan afirma que la certeza de la fe verdadera, la certeza de esa fe que fue manifestada por primera vez en un momento pasado cuando creímos, pero que tiene un efecto permanente en nuestra vida, esa certeza de esa fe que salva está ligada a nuestra obediencia. Es lo que está diciendo en este verso. Obediencia. ¿Cómo sabemos entonces que lo hemos llegado a conocer? Respuesta, ahí está, él lo dice, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sé si soy un creyente en Cristo? Bueno, si soy obediente a Él. Así de simple, no está difícil, ¿cierto? Es lo que dice el texto. Ahora, tenemos que entender, y esto es muy importante porque aquí hay un balance en esta carta. Esta carta no es tan fácil. Hay un balance. Estamos hablando de obediencia. La pregunta es, ¿obediencia perfecta? Y la respuesta es no. Sabemos que no podemos obedecer perfectamente. Porque si así fuera, entonces no tendría sentido lo que vimos antes, ¿no? O sea, ¿para qué nos va a decir Juan si confesamos nuestros pecados? O sea, si soy perfecto, pues no tengo nada que confesar. Pero ahora me está diciendo que tengo que guardar los mandamientos de Jesús. ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo puedo poner esto en la balanza y que se equilibre? Bueno, no es una obediencia perfecta. Juan no nos está hablando de que nosotros siempre de manera plena, absoluta y perfecta vamos a guardar los mandamientos, porque no es así. Ninguno de nosotros lo hace. Juan no se está contradiciendo. Juan sabe que no somos perfectos, pero igual nos llama a guardar los mandamientos de Cristo. Ahí está. Es lo que hay. O sea, él sabe que no somos perfectos, pero igual nos manda a ser obedientes. La palabra guardar es importante. Aparece en 3 de los 4 versos que estamos viendo en esta mañana. ¿Cuál es la idea de la palabra guardar? Escúcheme, porque esto es importante para que usted entienda el mensaje y no salga de aquí muy deprimido. La palabra guardar tiene que ver con dirección, no con perfección, lo voy a repetir. Lo que estamos hablando, guardar los mandamientos, tiene que ver con dirección, mas no con perfección. Pregunto entonces, ¿cuál es la dirección de nuestra vida? Pregúntese usted, ¿cuál es la dirección de mi vida? ¿Vivo yo? ¿Vive usted en una búsqueda permanente por honrar a Cristo con su vida? Esa es una pregunta clave aquí. O sea, sabemos que no somos perfectos, de acuerdo, está bien. Sabemos que todos hemos fallado, que todos pecamos permanentemente de diferentes formas. Si no es con una palabra, es con una mirada. Si no es con una mirada, es con un pensamiento. Si no es con un pensamiento, es con una acción. Si no es con una acción, es con una omisión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay que matar, no hay que robar un banco para pecar.
La pregunta es, ¿vivo en una búsqueda permanente por honrar a Cristo en mi vida? Eso es guardar los mandamientos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Las últimas palabras de Jesús que Mateo registra del Señor antes de que el Señor regresara a la gloria del Padre, tiene que ver con la Gran Comisión, lo que conocemos como la Gran Comisión, donde se nos llama a nosotros los creyentes a ser discípulos en todas las naciones, pero mire lo que dice después, enseñándoles a guardar, ahí está la palabra otra vez, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, hermano, si usted hace un análisis de su vida, si yo hago un análisis de mi vida, nosotros podemos concluir que el anhelo de nuestro corazón es guardar las palabras de Cristo. Podemos decir que ese anhelo nos lleva a esforzarnos por vivir en obediencia a la palabra del Señor. O sea, la pregunta es sencilla, ¿usted busca obedecer a Cristo, sí o no? ¿Buscamos obedecer a Cristo? ¿Nos esforzamos por vivir conforme a su palabra? Es básicamente la idea de Pablo en Filipenses 2:12, cuando le dice a los creyentes en la iglesia de Filipos estas palabras. Les dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, escuche, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo nos dice, tengan un temor reverente del Señor que los lleve a esforzarse por vivir vidas que sean del agrado del Señor. Y esa es una característica de la fe salvífica, repito, no una vida perfecta, pero sí un corazón que anhela dicha perfección. Un corazón cuya ambición es honrar a la persona de Cristo a través de una vida santa. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque hay algo importante que no puede quedar en el ambiente, que quede como algo que de repente ustedes puedan pensar que yo estoy implicando. No estamos buscando honrar a Cristo para ser aceptos delante de Dios. En otras palabras, no estamos tratando de ganarnos, entre comillas, nuestra salvación. Sabemos que no es así. El punto es, este deseo por honrar al Señor, esta búsqueda de santidad es un producto, es una respuesta, es algo que surge de un corazón transformado. Ese es el punto. No es que hacemos para obtener, no. Lo podemos hacer, lo hacemos y lo deseamos porque nuestro corazón ha sido cambiado, por eso. Ese es el punto. O sea, que no me malentienda, no estoy diciendo que usted tiene que buscar ganarse el favor de Dios con sus acciones para poder recibir la salvación, porque no es así. Ahora, ¿por qué es importante ver esto en nosotros? ¿Por qué es importante ver ese deseo, ese anhelo por honrar al Señor? Hermanos, porque, y esto lo hemos dicho, cualquiera habla. Hablar es fácil, ¿de acuerdo? Hablar es muy fácil. El asunto es que la realidad de una fe genuina va mucho más allá de las palabras. Y es justamente lo que Juan nos presenta en el verso 4. Mire lo que vemos en el verso 4. Juan dice, el que dice, aquí está el que habla, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Tampoco necesitamos en este verso mucha esfuerzo para entender qué será lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Está muy claro. El mensaje es simple, hablar no es suficiente, ese es el mensaje. No es suficiente con hablar. La veracidad de la fe de una persona se demuestra a través de sus actos, se demuestra a través de su obediencia. Yo sé que no hemos dicho nada nuevo aquí, todos sabemos esto. En este verso 4, Juan presenta al falso creyente, a la persona que cree ser pero no es, a la persona que manifiesta creer en Cristo pero no tiene una vida transformada. Una persona que no muestra el fruto de la transformación progresiva en semejanza al Señor Jesús, de la que todo creyente genuino es partícipe. Eso es importante, todo creyente. Ningún creyente es perfecto, pero todo creyente está en un proceso de cambio. Todo creyente, absolutamente todos.
Ese creyente falso del cual estamos hablando, el que habla, es por ejemplo la persona que viene a la iglesia, que muestra devoción al Señor durante 1 hora y media y luego regresa a sus andanzas. Es la persona que muestra una cara el domingo y otra cara completamente diferente el resto de la semana. Es la persona que afirma conocer a Cristo, que afirma tener una relación con el Señor, pero que vive en desobediencia a su palabra. Juan de esa persona dice, es un mentiroso. Es un mentiroso. Es un mentiroso porque dice conocer a Cristo cuando en realidad no sabe quién es Cristo. No tiene idea quién es. Es un mentiroso porque miente a los demás afirmando ser cristiano cuando no es. Y es un mentiroso porque se miente a sí mismo también. Es triste, ¿no? Hay personas que creen ser. O sea, personas que genuinamente creen ser, pero no son. Están engañadas, se están mintiendo a sí mismos. Quizás porque validan su fe de otras formas que se les ha dicho que si hacen esto, entonces ya. Y no importa cómo vivan mientras hagan esto y esto. Ahora, no solamente Juan afirma que esa persona miente, pero en el verso dice que ese individuo o de ese individuo dice que la verdad no está en él. Yo le pregunto a usted, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, lo dijo en Juan 14:6. O sea que la persona que afirma conocer a Cristo, pero no vive en obediencia a su palabra, simplemente no tiene la verdad, no tiene a Cristo. La verdad no está en esa persona. La vida de Cristo no fluye por las venas de esa persona. Esta persona que solamente habla no puede decir junto con Pablo lo que dijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. No lo puede decir. ¿Por qué? Porque una vida, escuche, una vida desprovista de un anhelo por agradar a Dios, de un anhelo por obedecer al Señor Jesús, es una farsa, es una ilusión. Aquel que no tiene ningún interés por honrar a Cristo con su vida, escúcheme lo que le voy a decir, no es un cristiano. Se lo voy a repetir. Una persona puede tener el pececito detrás del carro, en el bumper. Una persona puede leerse la Biblia, sabérsela. Hay gente que se sabe muchas escrituras de memoria. Usted puede decir lo que quiera. Si en su corazón no hay un anhelo por honrar a Cristo, no es un cristiano. Acuérdese, hermano, que Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. ¿Espera el Señor perfección de nosotros? No espera perfección de nosotros. Dios sabe que no somos perfectos. Pero aún así, escuchen, nos exige obediencia. Él sabe que no somos perfectos, pero nos exige ser obedientes. Espera obediencia de nosotros. Luego hablemos de la palabra mandamientos que está en el verso. Y en el idioma original tiene la connotación de una orden dada por un superior. ¿Quién es el superior aquí? Bueno, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el superior. Y la orden del superior no es una opción. La orden del superior es algo que nosotros no tenemos la opción de decir voy a obedecer o como que no quiero, hoy como que no siento muchas ganas. Tenemos que entender eso también. No tenemos el derecho a decidir si obedecemos o no obedecemos. Esa es la idea de la palabra mandamiento, no es sugerencia, es mandamiento. Seguimos con la primera parte del verso 5 del pasaje. Vemos que el apóstol Juan se refiere nuevamente al creyente genuino, vuelve nuevamente al de verdad y lo contrasta con el falso creyente del verso anterior. Mire lo que dice el verso 5 de nuestro pasaje. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Verdaderamente. O sea que una vez más el apóstol hace referencia a la obediencia como el distintivo de la veracidad de la fe de una persona.
Y esa palabra verdaderamente es muy importante y le voy a decir por qué. La palabra verdaderamente implica que hay unos que no son de verdad, ¿sí? En algunos verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Eso significa que en otros no. ¿De acuerdo? Juan afirma que es solamente en aquellos que buscan obedecer a Cristo que verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Entonces hablemos un instante de qué es un cristiano para lo que sigue, para que podamos entender. O sea, Juan dice que en el creyente verdadero se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Qué es un cristiano? Si usted es un cristiano, usted es un milagro de Dios. El creyente es un milagro, hermanos. Es un milagro de Dios. No es un producto del hombre. El creyente estaba muerto. ¿Usted entiende eso? Muerto. Usted estaba muerto. Yo estaba muerto en delitos y pecados, pero el Señor, en un acto de soberanía y de poder, nos ha concedido vida. Es un milagro. El creyente es una nueva criatura. El creyente es una persona que era esclava del pecado, pero ahora sirve a la justicia, según Romanos 6. El creyente es una persona que tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí. Por eso es que Juan utiliza la palabra verdaderamente. ¿Por qué? Porque no todo el que afirma creer en Cristo realmente ha sido transformado por Dios. Nosotros no nos podemos hacer cristianos. Usted ha escuchado, yo no sé si ha escuchado personas que dicen, no, fulanito se volvió cristiano. No, hermano. Nadie se vuelve cristiano. Nadie tiene el poder para hacerse cristiano. Solamente Dios da vida a un espíritu, a un alma que está muerta. ¿Cuál es el punto? El punto es que el fruto de la fe que Dios da, el fruto de la vida que Dios da, es una vida cambiada. Ese es el punto. Por eso, hablar no necesariamente significa que somos creyentes. Es cierto, usted puede decir genuinamente, yo soy un creyente, yo amo a Cristo. Eso puede ser verdad, pero puede no ser. ¿De acuerdo? O sea que no podemos decir necesariamente que las palabras son un indicativo de la veracidad de nuestra fe. Pueden ser, pueden no ser. En cambio, una vida cambiada sí lo es. Si su vida, hermanos, si mi vida no concuerda con lo que usted y yo decimos creer, si el deseo de honrar a Cristo a través de nuestra obediencia es ajeno a nuestros corazones, ¿qué dice Juan? Estamos engañados. Estamos engañados y la verdad no está en nosotros. Volvemos al verso 5. ¿A qué se refiere Juan cuando dice que se ha perfeccionado, esa palabra, perfeccionado el amor de Dios en aquel que guarda los mandamientos de Cristo? Esto es interesante, qué bonito. Tiene que ver con el lenguaje original nuevamente. Esa palabra perfeccionado, que está traducida al español como perfeccionado, tiene la connotación de algo que se lleva a cabo, algo consumado. ¿Y cuál es la idea entonces? Bueno, que Dios ha llevado a cabo, Dios ha consumado en esas personas su mayor acto de amor. ¿Sí? Se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Qué significa? Dios ha consumado en esa persona que cree su mayor acto de amor. ¿Cuál es ese acto? La salvación. La salvación es el mayor acto de amor que Dios consuma en la vida del creyente genuino. Y termina Juan escribiendo al final del verso 5 y en el verso 6, dice lo siguiente: en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Este es como un resumen de todo lo que acabamos de ver. Aquí Juan hace una síntesis, un resumen de lo que acabamos de ver. Es la conclusión. ¿Cómo podemos saber que somos de Cristo? ¿Cómo podemos saber si en realidad somos creyentes genuinos?
Respuesta: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si usted ha leído el Evangelio de Juan, el Señor presenta una ilustración en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerda? Yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos, ¿sí? Y dice: el que permanece en mí dará buen fruto, y separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Cuál es la idea de permanecer, hermanos? Permanecer en Cristo es estar unidos a Él. Eso es permanecer. Somos uno en Cristo. En la ilustración de la rama, si usted tiene una rama y usted arranca esa rama del árbol, usted puede poner esa rama a 1 milímetro del árbol, pero esa rama se va a morir, porque esa rama ya no está conectada a la vida del árbol, ¿de acuerdo? Lo mismo nosotros. Permanecer en Cristo es ser parte de. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él es la vida. Yo soy la vida, dice Cristo. Eso es permanecer en Cristo, ser parte de. Somos una rama del árbol llamado Jesucristo. Eso es permanecer en Cristo. Estar unidos a Él. Si decimos que estamos unidos a Cristo, si decimos que somos ramas de su árbol, ¿qué dice Juan al final de nuestro pasaje de hoy? Dice que si queremos podemos andar como Él anduvo. ¿Sí? ¿Eso dice? Están dormiditos. ¿Eso es lo que dice? Si creemos, si realmente nosotros estamos unidos a Cristo, si permanecemos en Cristo, dice: debemos. Debemos es un imperativo. Nuevamente, no es una opción. Debemos andar como Él anduvo. ¿Qué significa eso? Significa que el objetivo de nuestra vida como creyentes es imitar a Cristo. Ya estoy acabando. Imitar a Cristo. Ese es el objetivo. Es un mandato de Dios que busquemos vivir como Cristo vivió. ¿Me entiende esto? Es un mandato del Señor. ¿Qué hizo Cristo? Brevemente, bueno, Cristo fue humilde. Cristo vino a servir, no buscó sus propios intereses, sino los del Padre. Cristo mostró compasión, Cristo mostró amor, fidelidad, mansedumbre, paciencia. Nunca hubo mentira en sus labios y nunca se vengó de quienes le maltrataron. Cristo amó hasta el punto de dar su vida por nosotros, usted lo sabe. Él es el ejemplo de vida que nosotros tenemos. Es a quien nosotros estamos llamados a imitar. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. O sea que como Cristo se sometió en obediencia al Padre, nosotros los cristianos estamos llamados a obedecer los mandatos del Señor. El ejemplo nos lo dio Él. Él lo hizo por nosotros y lo estamos viendo, lo vemos. Lo que tenemos que hacer es buscar seguirlo, andar como Él anduvo. Eso es lo que Juan está diciendo. Y sí, o sea, que hay dos cosas. Por un lado, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, santificándonos, haciéndonos cada vez más como Jesús. Pero por otro lado, hermanos, escuche. Estamos llamados a hacer un esfuerzo por vivir en santidad. La vida del cristiano tiene que ser una vida distinta. Por eso es que esto es tan importante decirlo, hermanos. Lo último que yo quiero es que en esta iglesia haya personas que tengan una falsa confianza. Yo prefiero que usted salga medio aburrido de acá, pero que salga con la verdad. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay tiempo. Por eso. Hay quien pueda decir: no, pero es que estos mensajes de este pastor son muy duros. Hermanos, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice, no es lo que yo digo, es lo que Él dice. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. No sé, de pronto habrá personas que nos estén viendo en el internet o personas que sean relativamente nuevas acá y estén pensando si realmente aquí estos mensajes son un poco fuertes. Yo le quiero preguntar a usted esto. ¿Qué es más amoroso? O sea, ¿cómo nosotros
mostramos amor a una persona? ¿Diciéndole lo que quiere oír o diciéndole la verdad? La palabra de Dios, hermanos, nos dice la verdad, es la verdad. Es preferible escuchar cosas que en este momento nos incomodan. Es preferible sentirnos incómodos. Hermano, mi interés no es que usted se sienta cómodo. Yo lo dije al inicio cuando recién empecé en esta iglesia, dije, mi interés aquí, yo no estoy aquí para entretenerlos. Recuerdo que lo dije. Hoy les digo, mi interés no es que usted esté cómodo, mi interés es que usted escuche la verdad. Para que entonces Dios trabaje en su corazón conforme a su voluntad. Yo no quisiera que nadie que venga a esta iglesia tenga que enfrentar al Cristo juez. Yo no quiero eso. Y yo no quiero ser parte de eso. Yo prefiero que yo no le caiga muy bien, pero no que el Señor después me vaya a reprender o me vaya a responsabilizar por no haberles dicho a ustedes la verdad. Es preferible salir aburridos de la iglesia, pero salir con la verdad. Es preferible, escúcheme lo que le voy a decir. Es preferible, es posible, hermanos. Es posible que aquí haya alguien sentado que crea ser cristiano y no sea. Es posible. Es posible que aquí haya gente que lleva viniendo a la iglesia años y no sea cristiano. Es posible. Es preferible saber la verdad, porque todavía hay tiempo. Todavía, si hay alguien, que ojalá no lo haya, pero si alguien hubiese, todavía hay tiempo para arrepentirse de sus pecados y pedirle al Señor que tenga misericordia de usted y lo salve. Todavía hay tiempo para venir al Señor. Pero cuando llegue ese momento, Señor, no te conozco. Ahí ya no hay nada que hacer. Por eso aquí hablamos la verdad. Por eso. Oremos. Padre, gracias a ti damos en el nombre de Jesús por tu gran infinita bondad, Señor, por tu palabra que es más cortante que espada de dos filos y penetra lo más profundo del corazón, revelando las intenciones de los corazones. Señor, es un balance muy especial el que vemos en esta primera carta de Juan. Por un lado, somos mentirosos y no reconocemos nuestro pecado, pero por otro lado, nos llamas a vivir en obediencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a anhelar honrarte con vidas obedientes en medio de nuestra imperfección. Ayúdanos a realmente desear caminar como tú caminaste. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que reflejen la realidad de la transformación que tú has producido en nuestro corazón. Si hay alguien, Señor, si hay alguien aquí, si hay alguien que quizás nos esté viendo o que quizás nos vaya a ver en un futuro, que sea uno de aquellas personas que dice, pero que no es. Señor, oramos que tú les muestres la realidad de su corazón. Te rogamos que tú les muestres su necesidad de ti y que les concedas el arrepentimiento para vida eterna. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado y que ninguno de nosotros merece. Amén.